Los humedales Bahía de Panamá son de importancia hemisférica y son como un hotspot en el cual el 80% de las aves de la ruta migratoria del Pacífico dependen. Bueno, el sitio de trabajo es un lugar que es una joya ecológica porque allí confluyen muchas rutas de migración de aves en toda la costa pacífico, migración incluso trasandina, por ejemplo los flamencos que vienen desde el sur de Chile y Argentina, y migración amazónica. Son de gran importancia porque cuando estas aves migran desde el norte del continente, desde el Acta hacia el sur de Chile, llegan a estos lugares a alimentarse y a descansar tras esta larga migración. La presencia de una alta biodiversidad de especies de flora y fauna marina, entre las cuales destaca el alto valor para aves playeras que se encuentran en el sitio. Aves playeras migratorias y residentes, como es el zarapito común, zarapito de pico recto, pirpilain común, pero también es un sitio históricamente relevante por el uso ancestral que han hecho las comunidades indígenas en el sitio. La designación del sitio de importancia regional de la RAP nos sirvió muchísimo porque en las primeras iniciativas para la conservación del estuario se pudieron sustentar el valor biológico que tenía en esta red de migración de aves playeras. No solamente para hablar de la cantidad, por ejemplo, de especies de tortugas o de flamencos, sino el hecho de saber que es parte de una red ha sido muy importante para convencer a las autoridades locales y a los sectores ambientalistas. Yo creo que la importancia también de este sitio es que actualmente estos tres lugares son santuarios de la naturaleza. Entonces, que hayan sido sitio RAC primero, creó como una base para que estos sitios ahora pudiesen estar protegidos formal y legalmente con la figura de santuario. Más allá de la designación que se le otorgue, mantener procesos sostenidos en el tiempo que apunten a la conservación efectiva, fortaleciendo las capacidades de nosotros, de los miembros que formamos parte de la red, otros actores, organizaciones, para poder sostener este trabajo a nivel de ruta hemisférica. Poder generar un poco de ciencia y trabajo para poder mejorar las condiciones de este sitio y poder preservarlo para no solamente las comunidades locales, la ciudad en general, sino también para toda la ruta migratoria. Mi proyecto espera aportar el proceso de conservación del humedal, pero no solo conservar a las aves playeras y sus hábitats, sino que también a las comunidades y a la cultura ancestral que se asocia a ellas. Este proyecto busca disminuir las principales amenazas para aves playeras, pero que consecuentemente también es una amenaza para los valores y usos ancestrales de estas comunidades, por lo que el trabajo con estos actores locales y comunidades es el punto de partida. Bueno, con mi proyecto, primero yo espero generar conciencia, espero poder difundir el conocimiento tanto de los humedales, pero también de las buenas prácticas de turismo. Me gustaría también de que la gente se interiorizara más con estos lugares, con las aves playeras, que entendieran que las aves playeras son importantes, no tan solo porque son aves, sino porque son indicadores de bienestar y también para nosotros como seres humanos. Y en el futuro la idea es que en estos sitios se pueda desarrollar un turismo realmente sustentable, responsable y educativo. Bueno, mi proyecto, que es Plan Maestro Regenerativo para el área, principalmente la parte alta de la Bahía de Panamá, es poder cerrar la brecha entre la comunicación y el trabajo entre los diferentes sectores para poder lograr estrategias en las cuales nos permita generar y alcanzar este logro común, que sería la conservación de este sitio, pero también de la mano de poder promover el desarrollo sostenible. En el futuro, gracias a todos estos esfuerzos que han venido haciéndose de forma nacional y también internacional, como por ejemplo la RAP o el sitio Ramsar, han empujado a visibilizar toda esta riqueza ecológica de aves y de otros animales para que podamos ponerlo en la vitrina del turismo ecológico y también engancharlo a otro tipo de turismo más recreativo. Así hemos podido convencer a varias agencias de turismo o futuros
emprendedores del turismo a que puedan aliarse para poder fomentar y cuidar este ecosistema.